¿Cuál fue el peor trabajo de niñera de todos los tiempos? Mi amiga Carmen me llamó llorando, suplicándome que cuidara a sus niños por unas horas porque su madre acababa de tener un ataque al corazón. Llegué a su casa y el taxi ya estaba saliendo marcha atrás del camino de entrada. Bajó la ventanilla para advertirme que su exmarido Roberto había perdido la custodia el mes pasado después de romperle el brazo a Diego y últimamente había estado pasando por la casa. Ni siquiera pude responder antes de que se fuera acelerando. Los niños estaban viendo televisión cuando entré. Lucía, de 8 años, me miró con los ojos muy abiertos y preguntó: ¿te vas a quedar con nosotros hasta que regrese mamá? Le dije: sí. Diego susurró: él no puede venir aquí. El juez dijo que se enojó porque derramé jugo y agarró mi brazo y lo torció hasta que se rompió. Lucía añadió: si viene aquí, debemos escondernos y llamar al 112. Mamá nos enseñó. Les hice palomitas y nos sentamos a ver una película, pero ambos niños siguieron mirando hacia las ventanas. Cada carro que pasaba los ponía tensos. Entonces los faros barrieron la sala cuando un carro entró al camino de entrada. Lucía agarró mi brazo tan fuerte que sus uñas se clavaron. Es el carro de papá. Diego comenzó a temblar a mi lado. 3 golpes fuertes hicieron temblar la puerta. Roberto gritó: Lucía, Diego, es papá. Abran. Ambos niños se arrastraron detrás del sofá. Diego protegía su yeso defensivamente. Lucía lloraba en silencio, todo su cuerpo temblando. Más golpes, esta vez más fuertes. Roberto gritó: sé que están ahí adentro. No hagan enojar a papá. Miré por la mirilla. Un hombre con una camisa arrugada estaba parado ahí, balanceándose ligeramente. Incluso desde ahí podía oler el alcohol. Roberto gritó: niños, puedo oír la televisión. Visité a la abuela esta mañana. Sí, el estrés fue demasiado para su viejo corazón. Se me heló la sangre. Saqué mi teléfono para llamar al 112, pero Roberto debe haberlo oído porque presionó su cara contra la puerta y dijo: sé que Carmen no está ahí. La vi irse, corriendo al hospital, ¿verdad? Me quedé callada, marcando con los dedos temblorosos. Roberto gritó: esta es mi casa, y comenzó a golpear con ambos puños. Diego, ¿sabes lo que pasa cuando no obedeces? Los niños estaban sollozando ahora. Los golpes pararon y escuché pasos alejándose. Me asomé por la ventana lateral y vi a Roberto yendo hacia su carro. Abrió la cajuela y sacó una palanca para llantas. Roberto gritó: última oportunidad. Abran esta puerta o voy a entrar. Agarré a ambos niños y corrí escaleras arriba al baño. Lucía susurró: cierra con llave la puerta. No puede romper la cerradura. Lo hemos intentado antes. El sonido de vidrio rompiéndose vino de abajo. Había roto la puerta del frente. Podíamos escucharlo golpeando el vidrio restante, luego trepando a través. La voz de Roberto vino de abajo, más calmada ahora, lo cual era de alguna manera peor. ¿Dónde están mis niños? Papá solo quiere hablar, contarles todo sobre mi visita matutina a la abuela. Estaba en el teléfono con el 112, susurrando nuestra dirección. La operadora dijo que las unidades venían en camino, pero que nos mantuviéramos escondidos. Pasos pesados en las escaleras. Roberto gritó: se veía tan sorprendida de verme. Comenzó a agarrarse el pecho inmediatamente. Debieron haber visto su cara cuando le dije lo que Carmen está planeando. Los niños se miraron horrorizados. Los pasos se detuvieron afuera del baño. La perilla giró lentamente. Roberto dijo: los encontré, y luego un golpe enorme cuando pateó la puerta. La madera se agrietó, pero resistió. Otra patada y el marco comenzó a rastillarse. Roberto gritó: no se pueden esconder de mí, y siguió pateando. Entre las patadas gritaba: Diego, ¿recuerdas lo que pasó con tu cachorro cuando trataste de contarle a la maestra sobre papá? Diego comenzó a hiperventilar y Lucía tuvo que taparle la boca para ahogar sus sollozos. Las patadas se volvieron más fuertes y más pedazos del marco de la puerta salieron volando. Roberto gritó: tengo toda la noche y cuando entre ahí vamos a tener una reunión familiar sobre el respeto. La puerta apenas se sostenía cuando escuchamos sirenas a lo lejos. Roberto debe haberlas escuchado porque las patadas se volvieron frenéticas. Gritó: abran esta puerta, son mis hijos. La puerta finalmente cedió, colgando de las bisagras. Roberto estaba parado ahí con una palanca para llantas, su cara morada de rabia, jadeando del esfuerzo. Miró el yeso de Diego y sonrió. ¿Quieres que haga juego con el otro brazo? Diego gritó y jalé a ambos niños detrás de mí. Roberto preguntó: ¿quién eres tú? ¿Crees que puedes mantenerme alejado de mis hijos? Entró al baño y levantó la palanca para llantas sobre su cabeza. Empujé a los niños hacia la bañera y agarré la barra de la cortina de la ducha, sosteniéndola para bloquearlo, pero él se rió y balanceó la palanca para llantas, golpeándola tan fuerte de mis manos que mis palmas se entumecieron. Levantó la palanca para llantas otra vez, apuntando a mi cabeza esta vez, y cubría a los niños con mi cuerpo, esperando el impacto. Luz roja y azul inundó repentinamente la ventana. Roberto miró hacia atrás, luego a los niños. Comenzó a decir: díganles que quieren ir con papá, díganlo, o una voz de policía vino de abajo. Policía, suelta el arma. Grité: aquí arriba tiene un arma. 2 oficiales aparecieron en la puerta con armas desenfundadas. Roberto dejó caer la palanca para llantas y levantó las manos. Estos son mis hijos, tengo derechos. Un oficial ordenó: aléjate de ellos. Lo esposaron y comenzaron a llevárselo. En la parte superior de las escaleras, Roberto se volteó con esa sonrisa horrible. Roberto gritó: revisen la cajuela de su carro. Vayan a revisar qué hay en la cajuela de Carmen. Vean lo que ella hizo. El oficial se detuvo por un segundo. Los oficiales se miraron entre sí, luego continuaron arrastrándolo escaleras abajo. Me quedé parada sosteniendo a los niños llorando, mis manos temblando, preguntándome qué quiso decir. A través de la ventana rota, pude ver el carro de Carmen todavía estacionado en el camino de entrada, la cajuela apenas visible en la oscuridad. Lucía me miró con los ojos muy abiertos y preguntó: ¿qué hay en la cajuela de mami? No sabía cómo responderle, pero 2 oficiales ya nos estaban guiando lejos del camino de Roberto escaleras abajo. Un oficial nos llevó a la sala mientras otros 3 se dispersaron por la casa, revisando habitaciones y armarios. Sus manos se movían hacia sus armas cada vez que abrían una puerta. Las uñas de Lucía se clavaron en mi palma y no me soltaron. Diego siguió tirando de mi camisa, preguntando si su papá se había ido de verdad esta vez. Le dije que sí, pero mi voz tembló porque a través de la ventana rota todos podíamos escuchar a Roberto gritando desde la parte trasera del carro patrulla. El oficial con nosotros tenía ojos amables, pero siguió observando las ventanas mientras hablaba por su radio. Más carros policiales llegaron afuera con luces parpadeando. Un oficial comenzó a tomar fotos de los vidrios rotos esparcidos por la alfombra. El flash de la cámara hizo que ambos niños saltaran y se apretaran más cerca de mí. Otro oficial fotografió las escaleras donde huellas embarradas marcaban el camino de Roberto. Tomaron fotos de la puerta del baño colgando de una bisagra con astillas de madera por todas partes. Diego comenzó a temblar cuando fotografiaron la palanca para llantas en el piso del baño. Jalé a ambos niños contra mí y comencé a tararear la canción que mi madre siempre cantaba cuando las tormentas me asustaban de niña. El oficial preguntó si necesitábamos agua o mantas, pero solo nos quedamos sentados ahí congelados. Mi teléfono sonó y el nombre de Carmen apareció en la pantalla. Su voz se quebró preguntando si estábamos bien, y pude escuchar sonidos del hospital detrás de ella. Le dije que Roberto había sido arrestado y los niños estaban seguros, pero la casa estaba dañada. Preguntó qué había pasado y le expliqué sobre la palanca para llantas y la puerta. Luego mencioné lo que Roberto había gritado sobre revisar su cajuela. La línea se quedó silenciosa por tanto tiempo que revisé si la llamada se había cortado. Finalmente susurró algo que no pude escuchar por las sirenas afuera. El oficial encargado se acercó y pidió hablar con Carmen. Explicó que necesitaban permiso para revisar su carro ya que Roberto lo había mencionado específicamente. La pusieron en altavoz y ella aceptó con una voz tensa que no sonaba como ella. 2 oficiales caminaron hacia su carro en el camino de entrada con linternas mientras observábamos por la ventana rota. Alumbraron a través de la ventana trasera primero, luego abrieron la cajuela. Los vi mirarse el uno al otro antes de que uno llamara a alguien llamado detective. La luz de la cajuela mostró 2 maletas pequeñas y los oficiales las sacaron cuidadosamente. Encontraron pasaportes con fotos de los niños adentro. Un sobre grueso lleno de efectivo fue contado y fotografiado. Un oficial sostuvo un teléfono barato y tomó más fotos de él. Mi estómago se revolvió mientras entendí lo que todo esto significaba. Carmen había planeado huir con los niños. Lucía vio mi cara cambiar y preguntó qué estaba mal con el carro de mami. Diego comenzó a llorar preguntando si mamá los iba a dejar con papá. Les dije que mamá nunca los dejaría y probablemente solo estaba siendo extra cuidadosa. Las palabras se sintieron mal en mi boca mientras trataba de entender por qué Carmen no me había dicho. Los niños se apretaron más fuerte contra mí y seguí tarareando, pero mi mente estaba corriendo. Los paramédicos llegaron con sus bolsas y comenzaron a examinarnos, aunque dije que estábamos bien. Una examinó el yeso de Diego
Diego centímetro por centímetro para asegurarse de que Roberto no lo hubiera dañado más. Movió sus dedos y revisó la hinchazón mientras Diego se quejaba. Otro paramédico puso bolsas de hielo en mis manos donde la barra de la ducha las había golpeado. Moretones morados ya se estaban formando en ambas palmas. Lucía no quiso dejarlos tocarla al principio hasta que sostuve su mano durante todo el examen. Revisaron sus brazos donde había sido agarrada y escucharon su respiración. El oficial principal regresó y explicó lo que pasaría después. Roberto probablemente conseguiría fianza dentro de 1 o 2 días, pero habría una orden de protección de emergencia. Dijo que Roberto había irrumpido y nos había amenazado con un arma y había violado su orden de custodia. Estas eran acusaciones serias, pero no suficientes para mantenerlo sin fianza. Mis manos comenzaron a temblar otra vez, pensando en Roberto de vuelta en las calles en solo días. El oficial dijo que tendrían un carro patrulla pasando regularmente, pero deberíamos quedarnos en otro lugar si fuera posible. El detective llegó como una hora después con una grabadora. Me pregunto qué estaba realmente pensando Carmen haciendo esos planes de escape sin decirle a nadie. La forma en que se congeló en el teléfono cuando encontraron esas maletas me da curiosidad sobre cuánto tiempo había estado planeando esta escapada secreta con los niños. Me pidió que repasara todo desde el primer golpe de Roberto hasta cuando la policía lo arrestó. Recordé claramente la amenaza del cachorro y cómo Diego reaccionó a ella. Describí la forma en que Roberto sonrió cuando levantó la palanca para llantas sobre mi cabeza. El detective grabó todo en su teléfono y asintió en las partes peores. Hizo preguntas específicas sobre lo que Roberto dijo sobre visitar a la abuela esa mañana. Repetí sus palabras exactas sobre la abuela agarrándose el pecho cuando lo vio. El detective tomó notas sobre Roberto alegando que le dijo a la abuela lo que Carmen estaba planeando. Preguntó si había notado algo inusual en el comportamiento de Carmen últimamente. Dije que parecía estresada, pero pensé que era solo la batalla por la custodia. El tiempo se arrastró mientras más oficiales iban y venían de la casa. Alguien tapó la ventana rota con madera contrachapada que hizo la habitación oscura. Los niños se adormecieron contra mí en el sofá mientras observé cada sombra afuera. A las 2 de la mañana, los faros barrieron a través de la ventana tapada y el taxi de Carmen llegó. Se veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche con el cabello desordenado y maquillaje corrido. Vio la cajuela de su carro todavía abierta con bolsas de evidencia alineadas al lado. Su cara se desplomó y comenzó a llorar antes de llegar siquiera a la puerta. Los niños despertaron y corrieron hacia ella gritando por mami. Cayó de rodillas y los atrajo cerca, pero sentí algo diferente entre nosotras ahora. Me pregunté qué más no me había dicho sobre Roberto o sus planes de huir. El teléfono sonó a las 3:30 de la mañana y nos hizo saltar a ambas. La pantalla mostraba un número bloqueado que hizo que la cara de Carmen se pusiera blanca antes de que contestara. Una mujer de servicios de protección infantil explicó que el reporte policial había activado una revisión automática del hogar, procedimiento estándar cuando los niños están involucrados en incidentes de violencia doméstica, y una trabajadora social llamada Thea Chapman vendría mañana por la tarde para evaluar la situación y entrevistar a todos. Carmen colgó y comenzó a llorar fuerte, agarrando mi brazo y sacudiendo la cabeza una y otra vez, aterrorizada de que se llevaran a sus niños después de todo lo que acababa de pasar. Los niños todavía estaban despiertos arriba, demasiado asustados para cerrar los ojos, así que los trajimos abajo e hicimos un nido de mantas en la cama de Carmen, donde finalmente se durmieron alrededor de las 4 de la mañana, acurrucados uno contra el otro como cachorros asustados tratando de mantenerse calientes. Arrastré la silla pesada de la esquina y la apoyé contra la puerta del dormitorio. Luego me senté ahí con la espalda recta, saltando cada vez que un carro pasaba o la casa crujía. Mientras Carmen se sentó en el piso a mi lado con las rodillas abrazadas al pecho, ambas demasiado nerviosas para siquiera pensar en dormir. El amanecer llegó lentamente a través de las cortinas y trajo otra llamada telefónica, esta vez de la oficina del secretario del tribunal, un hombre de voz cansada leyendo de un guión sobre la orden de protección de emergencia que ahora estaba en vigor. Roberto no podía acercarse a menos de 500 metros de la casa. Los niños oyó por las próximas 2 semanas hasta la audiencia oficial. No podía llamar o mandar mensajes o enviar mensajes a través de otras personas. No podía aparecer en su escuela o donde quiera que pudiéramos estar. Las palabras sonaban oficiales e importantes, pero se sentían delgadas como papel de seda contra alguien que ya había pateado una puerta para llegar a sus niños. Fui a hacer café mientras Carmen se quedó con los niños, mis manos temblando tanto que no podía sostener la taza firmemente, y cuando se resbaló y se rompió en el piso de la cocina, pedazos de cerámica volando por todos lados. Algo sobre el sonido me hizo pensar en la palanca para llantas golpeando la barra de la ducha. Carmen vino corriendo por el ruido y me encontró parada ahí mirando el desastre. Entonces ambas comenzamos a reír por lo nerviosas que estábamos, lo cual se convirtió en llorar, lo cual se convirtió en ambas de manos y rodillas recogiendo pedazos en silencio total. Los niños despertaron y querían caricaturas, así que los instalamos en la sala con cajitas de jugo, mientras Carmen y yo nos sentamos en la mesa de la cocina donde podía verlos, pero no podía escucharnos. Miró sus manos por mucho tiempo antes de explicar que las cosas en su cajuela eran un kit de emergencia que había estado construyendo por meses, efectivo que había ahorrado del dinero de la comida, los pasaportes de los niños que había escondido después de que Roberto amenazó con llevarlos a Canadá, ropa y juguetes, y un teléfono desechable para llamar a su hermana en Oregón. Había planeado irse la siguiente semana, manejar directamente sin parar, porque su abogado dijo que Roberto podía conseguir visitas sin supervisión pronto, a pesar de romper el brazo de Diego, y no podía dejar que eso pasara. No podía arriesgar que los lastimara otra vez cuando nadie estuviera viendo. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogado, y su cara se puso gris mientras lo leyó en voz alta. Roberto había pagado fianza usando el dinero de sus padres, 10,000 euros en efectivo, y ya estaba libre. Su abogado estaba presentando una moción de emergencia alegando que Carmen estaba planeando secuestro parental basado en lo que la policía encontró en su cajuela. La orden de protección todavía estaba vigente, pero saber que estaba libre, probablemente sentado en su carro en algún lugar planeando su próximo movimiento, me puso la piel de gallina. El detective Kenny Medina apareció esa tarde en un carro sin identificar, un hombre alto con ojos amables que se sentó en nuestra mesa de la cocina con una libreta y me pidió repasar todo otra vez, especialmente las amenazas que Roberto había hecho. Estaba realmente interesado en el comentario del cachorro. Siguió preguntando si los niños habían mencionado alguna vez una mascota, si había fotos en algún lugar, y Carmen se puso pálida y susurró que su Golden Retriever Max había desaparecido el año pasado, justo después de que presentó el divorcio. Simplemente se desvaneció del patio trasero un día. El detective escribió eso y preguntó si había hecho un reporte policial, pero Carmen sacudió la cabeza. Dijo que Roberto le dijo que el perro probablemente huyó porque hasta los animales podían sentir cuando ya no eran deseados. Justo entonces, la vecina de al otro lado de la calle tocó la puerta, una mujer mayor sosteniendo su teléfono, diciendo que su cámara de timbre podía haber capturado algo útil de anoche. El detective Medina vio el metraje ahí mismo en su teléfono, y su mandíbula se puso tensa mientras escuchamos a Roberto claramente gritando sobre el cachorro. Lo vio sacar la palanca para llantas de su cajuela, lo escuchó gritar que haría juego con el otro brazo de Diego. El detective agradeció a la vecina y dijo que eso era exactamente lo que necesitaban, evidencia clara de premeditación y amenazas específicas. Luego preguntó si podíamos hacer copias de cualquier otro metraje de seguridad del vecindario. La mañana siguiente, Thea Chapman de Servicios de Protección Infantil llegó en un carro del estado. Una mujer joven con un portapapeles que caminó por la casa, tomando fotos de todo, la ventana tapada, la puerta destruida del baño todavía colgando torcida, el vidrio que habían perdido al barrer en la esquina. Entrevistó a cada niño por separado en sus dormitorios mientras Carmen y yo esperábamos en la cocina. Carmen apretando su taza de café tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, ambas esforzándonos por escuchar lo que se estaba diciendo arriba. Diego le mostró a Thea su libro de dibujos donde había hecho un mapa de la casa con grandes marcas X rojas para lugares seguros, el baño circulado 3 veces y figuras de palitos escondiéndose detrás de muebles. Lucía explicó con su voz factual de niña de 8 años que papá se enoja y lastima gente, que mamá les enseñó a cerrar puertas con llave y pedir ayuda, que practican esconderse como un simulacro de incendio, excepto por cuando papá viene y provoca un incendio. Thea cerró su libreta y bajó donde nos sentó a todos en la mesa de la cocina y sacó una pila gruesa de papeles de su bolsa. Los extendió frente a Carmen y
comenzó a señalar diferentes secciones, explicando que la situación de la cajuela era preocupante. Pero dado el historial documentado de violencia de Roberto y el ataque reciente, no sería tratado como criminal. Los hombros de Carmen cayeron de alivio hasta que Thea agregó que había condiciones, muchas de ellas, y Carmen necesitaría firmar un plan de seguridad ahí mismo, accediendo a no dejar el estado sin aprobación del tribunal y permitiendo visitas domiciliarias mensuales por los próximos 6 meses. La mano de Carmen tembló mientras firmaba cada página, mientras Thea explicaba que cualquier violación activaría una revisión inmediata y posible remoción de los niños. La mañana siguiente, un sobregrueso llegó por mensajería de las oficinas legales de Zachary Prince, el nuevo abogado de Roberto, y mi estómago se hundió mientras leía la moción alegando que Carmen estaba alienando a los niños y había planeado secuestro parental basado en la evidencia de la cajuela. Estaba demandando visitación supervisada inmediata y cuestionando por qué una persona no relacionada como yo estaba involucrada en decisiones de cuidado infantil cuando Roberto tenía familia extendida disponible. Los papeles usaron la frase supuesta amiga al referirse a mí, lo cual hizo que mi sangre hirviera tanto que tuve que caminar alrededor de la manzana 3 veces para calmarme. Esa tarde, mientras revisaba mi teléfono en el trabajo, apareció un mensaje de Facebook de una cuenta sin foto de perfil que solo decía: deberías haberte metido en tus propios asuntos, y nada más. Inmediatamente tomé captura de pantalla y se lo reenvié al detective Medina, quien llamó dentro de 10 minutos diciendo que probablemente era uno de los amigos de Roberto, ya que Roberto no podía contactarme directamente, y que siguiera documentando todo. 2 días después, el detective Medina llamó con los resultados preliminares de la autopsia de la abuela, confirmando que murió de un ataque cardíaco masivo con hormonas del estrés por las nubes. Pero no había evidencia física de agresión, así que no podían acusar a Roberto, aunque todos sabíamos que su visita matutina lo había activado. El examinador médico encontró que se había estado agarrando el pecho tan fuerte que dejó marcas de uñas en su piel y las flores que Roberto compró estaban esparcidas por toda su entrada, pero nada de eso probaba asesinato. La fiscal asistente Valeria Tran programó una reunión conmigo en su oficina del centro, una habitación pequeña apilada con archivos donde repasó cada cargo que estaban buscando contra Roberto. Reprodujo mi llamada al 112 en su laptop y escuché mi propia voz aterrorizada susurrando nuestra dirección mientras Roberto pateaba la puerta en el fondo. Luego me mostró el metraje del timbre de la vecina en su tablet donde se podía ver claramente a Roberto sacando la palanca para llantas de su cajuela. El abogado de Roberto llamando a la supuesta amiga es rico viniendo de alguien defendiendo a un tipo que usa palancas para llantas para resolución de conflictos. Claramente, ambos se saltaron el capítulo sobre decencia humana básica. Valeria dijo que estas eran las piezas más fuertes de evidencia y estaba confiada sobre conseguir condenas por allanamiento y agresión con arma mortal y violación de la orden de protección, pero necesitaba que estuviera preparada para testificar en el juicio. Al final de esa semana, me estaba desmoronando en el trabajo, cometiendo errores tontos en hojas de cálculo que había hecho 100 veces, perdiendo reuniones que puse en el calendario, y mi supervisora, Janet, me llevó a su oficina para preguntarme si todo estaba bien. Comencé a inventar alguna excusa, pero luego simplemente le dije que estaba lidiando con una emergencia familiar que involucraba violencia y casos legales. Inmediatamente me dio 3 días libres sin pedir detalles. Solo dijo que me cuidara y regresara cuando estuviera lista. Esa noche, Carmen y yo nos sentamos en su porche trasero después de que los niños se fueron a la cama y me contó cosas sobre su matrimonio que nunca había sabido. Cómo Roberto había escondido sus pasaportes cuando trató de visitar a su hermana en Madrid hace 2 años. Cómo había amenazado con llevar a los niños a sus padres en Canadá, donde las leyes de custodia eran diferentes y nunca los volvería a ver. Me mostró mensajes viejos que había guardado donde describía exactamente cómo desaparecería con ellos si alguna vez trataba de irse. Y de repente, la cajuela tuvo perfecto sentido porque no era paranoia. Era preparación basada en amenazas reales que ya había hecho. Al día siguiente, Thea regresó con un contratista para instalar nuevas cerraduras en todas las puertas, explicando que el plan de seguridad incluía medidas de seguridad específicas que tenían que estar en lugar dentro de 72 horas. Pasamos la tarde montando cámaras en cada entrada mientras los niños ayudaron a elegir lugares donde podían ver todo el patio. Y Thea sugirió hacer un contacto de emergencia oficial en su escuela y conseguir documentos para tutela temporal en caso de que algo le pasara a Carmen. También les enseñó a los niños una palabra clave para usar si se sentían inseguros, y eligieron mariposa, lo cual hizo llorar a Carmen porque les había estado diciendo que algún día volarían libres como mariposas. 3 días después, la directora de la escuela llamó a Carmen en pánico porque había llegado una entrega de flores para los niños con una tarjeta que decía: papá los ama y los extraña, hasta pronto, lo cual técnicamente no era una violación de la orden de protección, pero claramente estaba destinado a asustar a todos. La directora ya había llamado a la policía, quienes lo documentaron, pero dijeron que no podían arrestar a Roberto por enviar flores, y ambos niños estaban tan molestos que se negaron a ir a la escuela al día siguiente. Diego vomitando por ansiedad y Lucía escondiéndose debajo de su cama. La terapeuta que Carmen encontró a través de servicios para víctimas era una mujer llamada doctora Finley que se especializaba en trauma infantil y pasó la primera sesión solo jugando con bloques mientras los niños hablaban. Documentó que Diego no usaría su brazo derecho, aunque el izquierdo era el roto, como si su cerebro hubiera confundido cuál brazo estaba lastimado. Y Lucía había comenzado a arrancarse las pestañas una por una cuando se ponía nerviosa, lo cual hacía constantemente ahora. 2 semanas después, estábamos sentados en la sala de espera del tribunal mientras el abogado de Roberto siguió revisando su teléfono y parecía molesto. La audiencia de la orden de protección se suponía que empezara a las 9, pero el juez llegaba tarde de otro caso. Carmen siguió alisando el cabello de Diego, aunque ya estaba perfecto. Lucía se sentó entre nosotros leyendo la misma página de su libro una y otra vez. Cuando finalmente nos llamaron, Roberto ya estaba sentado en su mesa con un traje nuevo, mirando directo adelante. El alguacil me hizo sentar en la silla de testigos y podía sentir los ojos de Roberto en mí todo el tiempo. Zachary Prince se levantó y preguntó si estaba segura sobre lo que pasó esa noche. Sugirió que tal vez estaba confundida porque estaba asustada. Dijo que los testigos a menudo recuerdan mal las cosas cuando están en pánico. La fiscal objetó y pidió reproducir el metraje del timbre. Todo el tribunal se quedó silencioso mientras escuchamos la voz de Roberto diciendo esas palabras sobre el cachorro de Diego. La cara de la jueza cambió completamente y se inclinó hacia adelante en su silla. Pidió escucharlo otra vez y esta vez escribió algo. Cuando Zachary trató de explicar que era solo un padre frustrado, la jueza lo interrumpió, otorgó la orden de no contacto por 6 meses y dijo que Roberto necesitaba una evaluación psicológica antes de cualquier visita. Roberto saltó y comenzó a gritar que estábamos mintiendo. Señaló a Carmen y gritó que estaba envenenando a sus niños contra él. El alguacil se movió hacia él, pero Roberto siguió gritando sobre sus derechos como padre. 2 guardias de seguridad tuvieron que agarrar sus brazos y arrastrarlo mientras gritaba que esto no había terminado. Nos quedamos en el tribunal por 10 minutos más, llenando papeles mientras aún podíamos escucharlo en el pasillo. Mi teléfono comenzó a zumbar 2 horas después con notificaciones de Facebook. Roberto había publicado esta diatriba larga llamando a Carmen una secuestradora y diciendo que yo la ayudé a robar a sus niños. Alegaba que estábamos trabajando juntas en alguna conspiración y exigía que la gente compartiera su publicación por justicia. Sus amigos estaban comentando y compartiéndola y pronto el teléfono de Carmen explotaba con mensajes de extraños. Alguna mujer que ninguna de nosotras conocía llamó a Carmen una madre terrible y dijo que merecía perder a sus niños. Otra persona me envió un mensaje diciendo que sabía dónde trabajaba. Comencé a tomar capturas de pantalla de todo inmediatamente y el almacenamiento de mi teléfono se llenó dentro de 1 hora. Miranda vino esa noche con su laptop y me ayudó a organizar todo en una carpeta de la nube. Hicimos carpetas para cada tipo de amenaza y documentamos los tiempos y nombres de usuario. Cada carro que pasaba me hacía revisar la ventana para ver si era el carro de Roberto. Los niños lo notaron y comenzaron a hacerlo también. Todos nosotros constantemente vigilando. Diego se congelaría cada vez que escuchara una puerta de carro cerrarse afuera. Lucía comenzó a mantener sus zapatos puestos todo el tiempo en caso de que necesitaran correr. Me encontré tomando fotos de cada carro estacionado cerca de la casa de Carmen. Mi rollo de cámara se volvió nada más que placas y capturas de pantalla.
Ese fin de semana, Carmen tuvo que sentar a los niños y explicar por qué no podían ir a quedarse con su tía. Diego había estado rogando visitarla en Oregón, donde se sentirían más seguros. El tribunal no los dejaría salir del estado mientras el caso de custodia estaba en curso. Diego preguntó si estaban atrapados y la cara de Carmen simplemente se desplomó. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Lucía dijo que no era justo que papá pudiera hacer que tuvieran miedo incluso cuando no estaba ahí. 3 días después, estaba en el supermercado cuando un carro falló en el estacionamiento. De repente, estaba de vuelta en ese baño con Roberto pateando la puerta y los niños gritando. Mi pecho se apretó y no podía respirar y mis manos se entumecieron. Alguna mujer que nunca había visto me ayudó a un banco y preguntó si necesitaba una ambulancia. Logré llamar al número de la línea de crisis que el detective Medina me había dado. La consejera se quedó en el teléfono conmigo por 20 minutos hasta que pude respirar normalmente otra vez. El detective Medina llamó la semana siguiente con una actualización sobre el caso criminal. Dijo que tenían suficiente evidencia para cargos serios, pero el abogado de Roberto estaba presionando por un acuerdo. Si Roberto aceptaba cargos menores, podía conseguir solo libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. El pensamiento de él caminando libre me dio ganas de vomitar. Medina explicó que los juicios eran impredecibles y pasar por uno significaba que los niños testificarían. Dijo que a veces un resultado garantizado era mejor que arriesgar que saliera completamente libre. 2 días después de esa llamada, la secretaria de la escuela llamó a Carmen en pánico. Había llegado una carta para los niños de su abuela diciendo cuánto los amaba su papá. Técnicamente no era Roberto contactándolos, pero todos sabíamos que había hecho que su madre la escribiera. La directora ya la había confiscado, pero Diego vio el sobre y se molestó tanto que vomitó. Documentamos todo y se lo enviamos al abogado, quien presentó una moción de emergencia. La jueza agregó una provisión que ningún tercero podía pasar mensajes tampoco. La madre de Roberto trató de alegar que había actuado sola, pero nadie le creyó. Mientras tanto, Carmen se estaba ahogando en cuentas por perder trabajo por todas las fechas del tribunal. Su carro necesitaba llantas nuevas, pero tenía miedo de gastar el dinero de emergencia. La reparación de la ventana rota había costado más que la cobertura del seguro. Había usado días de vacaciones para el tribunal, pero ahora no tenía ninguno para cuando los niños se enfermaran. Miranda y yo comenzamos a enviar mensajes a nuestros amigos sobre ayudar sin decirle a Carmen. El esposo de alguien vino a arreglar el marco de la puerta apropiadamente. Otra amiga dejó 3 bolsas de comestibles y dijo que había comprado demasiado. La gente siguió encontrando pequeñas formas de ayudar sin hacerlo obvio. El hermano de mi compañera de trabajo instaló una cerradura mejor en la puerta trasera gratis. La terapeuta mantuvo notas detalladas sobre todo lo que los niños decían y hacían. Me mostró dibujos de Diego de sus sesiones y eran desgarradores. Figuras de palitos escondiéndose en bañeras mientras un monstruo enorme pateaba puertas. En una imagen, el monstruo tenía una palanca para llantas como mano. Diego se había dibujado con ambos brazos y yesos, aunque solo uno estaba roto. La terapeuta dijo que su cerebro se estaba preparando para más violencia. Lucía había comenzado a escribir historias durante sus sesiones sobre niñas que siempre tenían 3 planes de escape. Cada historia terminaba con las heroínas escapando justo a tiempo. La terapeuta explicó que estos eran mecanismos de afrontamiento, pero mostraban patrones claros de trauma. Dijo que sus notas serían evidencia importante para mantener a los niños seguros. La peor parte era ver cómo los niños se habían adaptado a tener miedo todo el tiempo. Habían desarrollado todo este sistema de revisar salidas cada vez que entraban a una habitación. Diego probaría perillas de puertas para asegurarse de que cerraran correctamente. Lucía mantenía una lista de adultos seguros en la escuela a los que podía correr. Ya ni siquiera lo hacían conscientemente. Simplemente se había vuelto parte de cómo se movían por el mundo. El detective Medina llamó 3 días después mientras preparaba desayuno para los niños y preguntó si podía pasar con algunas actualizaciones. El movimiento de la carta de la abuela es interesante. Roberto está usando a su madre como mensajera ahora que el contacto directo está bloqueado. Es una forma bastante calculada de sortear la orden de protección, haciendo que su propia madre haga el trabajo sucio mientras alega inocencia. Apareció 20 minutos después con una carpeta llena de papeles y los extendió en la mesa de la cocina de Carmen mientras los niños veían caricaturas en la habitación de al lado. Sacó un recibo de gasolinera y una foto fija de cámara de seguridad mostrando a Roberto abasteciendo gasolina en una estación a solo 3 kilómetros de la casa de la abuela, con sello de tiempo 1 hora antes de su ataque cardíaco. El recibo mostraba que había comprado un ramo de flores mixtas junto con la gasolina. Medina tocó otra foto mostrando el mismo tipo de flores esparcidas por la entrada de la abuela cuando llegaron los paramédicos. Roberto le había dicho a su abogado que había estado en el trabajo toda la mañana, pero el metraje de la gasolinera probó lo contrario. No era suficiente para acusarlo de causar su muerte, pero lo colocaba en la escena cuando había alegado estar en otro lugar. 2 semanas después, Carmen fue citada en el trabajo, sus manos temblando mientras leía las páginas. Zachary Prince estaba exigiendo todos sus estados bancarios del último año, tratando de probar que había planeado secuestrar a los niños. Los papeles listaban cada retiro de efectivo que había hecho, cada sitio web de viajes en su historial de navegador que el experto en tecnología del tribunal había encontrado, cada búsqueda de apartamentos en otros estados. La llevé a la declaración la mañana siguiente y vomitó 2 veces en el baño del tribunal antes de llegar siquiera a la sala de conferencias. Tuvo que sentarse ahí por 3 horas mientras Zachary repasaba cada transacción, preguntando por qué había retirado 500 euros aquí, 300 allá, por qué había mirado precios de renta en Oregón. Valeria Tran me llamó esa misma semana para comenzar a prepararme para la audiencia preliminar. Vino a mi apartamento con una pila de notas y nos sentamos en mi mesa de cocina repasando cada detalle de esa noche. Me advirtió que Zachary trataría de hacerme parecer poco confiable. Cuestionaría por qué no llamé al 112 más temprano, por qué llevé a los niños arriba en lugar de por la puerta trasera. Practicamos mis respuestas una y otra vez hasta que pude decirlas sin que mi voz temblara. Me hizo describir la palanca para llantas balanceándose hacia mi cabeza de 20 formas diferentes hasta que pude hacerlo sin llorar. El reporte final del examinador médico llegó mientras practicábamos y Valeria lo leyó en voz alta. La abuela murió de un evento coronario masivo activado por respuesta de estrés agudo. Su condición cardíaca existente la hacía vulnerable a shock repentino. No había evidencia de agresión física, sin moretones o heridas defensivas. Solo una mujer anciana cuyo corazón falló durante lo que el reporte llamó un encuentro emocionalmente angustiante. Carmen se desplomó completamente cuando lo escuchó, sollozando que su madre murió asustada y sola, pensando que su hija estaba en peligro por Roberto. La vecina de 2 casas más abajo tocó la puerta de Carmen ese fin de semana con una memoria USB, diciendo que su cámara de timbre tenía un ángulo más amplio de lo que se había dado cuenta. La conectamos a la laptop de Carmen y vimos a Roberto tambalear desde su carro a la cajuela, claramente borracho, incluso desde el otro lado de la calle. Se podía ver sacar la palanca para llantas, probar su peso en su mano, luego caminar hacia la casa con propósito. Su cara era perfectamente visible en un cuadro donde pasó bajo la luz de la calle. El detective Medina manejó inmediatamente cuando llamamos y dijo que eso era exactamente lo que necesitaban para cargos sólidos. Había estado recibiendo mensajes por semanas de cuentas falsas de redes sociales y había tomado captura de pantalla de cada uno. Todos decían variaciones de lo mismo, que debería haberme metido en mis propios asuntos, que me arrepentiría de involucrarme, que los accidentes les pasan a gente que no se mete en sus propios asuntos. Imprimí todos los 47 mensajes y se los di a Valeria en nuestra próxima reunión. Los extendió por su escritorio y señaló cómo los patrones de lenguaje eran similares, como todos venían de direcciones IP rastreadas a ubicaciones cerca del trabajo de Roberto o la casa de sus padres donde estaba viviendo. Agregó intimidación de testigos a la lista creciente de cargos, explicando que cada nuevo cargo significaba más tiempo potencial en prisión y más protección para los niños a través de órdenes restrictivas más largas. La audiencia del tribunal familiar ocurrió un martes por la mañana y la jueza pasó 1 hora revisando toda la evidencia antes de hacer su fallo. Roberto tendría que completar un año completo de clases de intervención de violencia antes de que las visitas sin supervisión pudieran siquiera ser consideradas. Todas las visitas ocurrirían en un centro de supervisión profesional con personal entrenado, no en casas de miembros de familia donde podría manipular la situación. Carmen apretó mi mano tan fuerte cuando la jueza lo anunció que dejó marcas de uñas. Sabíamos que significaba que esto se alargaría por al menos
otro año, pero también significaba que los niños estarían protegidos. Esa noche, Carmen finalmente me contó toda la verdad sobre el teléfono desechable que la policía había encontrado en su cajuela. Lo había comprado específicamente para comunicarse con su hermana sobre el plan de escape, sin que Roberto pudiera rastrear sus conversaciones a través de la factura del teléfono. Me mostró el mensaje que había enviado sobre fondos de emergencia escondidos en varias cuentas, direcciones de casas seguras a lo largo de la ruta a Oregón, palabras clave para usar si Roberto estaba escuchando. Entregó el teléfono al detective Medina al día siguiente, y su honestidad sobre el plan de escape realmente ayudó a reconstruir algo de confianza con servicios de protección infantil. Miranda vino ese fin de semana con su esposo y una cajuela llena de suministros de la ferretería. Pasamos todo el día instalando barras de metal que se deslizaban en rieles en las ventanas, haciéndolas imposibles de forzar desde afuera. Había comprado estas alarmas simples de puerta que gritaban si alguien las abría sin presionar un botón oculto primero. Dejamos que Diego y Lucía ayudaran a elegir dónde ponerlas, y eligieron cada entrada posible, incluso la pequeña ventana del sótano. Los niños querían elegir una palabra clave familiar que significara peligro, y después de pasar por una docena de opciones, eligieron mariposa porque Carmen les había estado diciendo que algún día volarían libres como mariposas. Me partió el corazón escuchar a Diego practicar diciéndola con voz calmada, como le habían enseñado en terapia. El centro de visitación supervisada llamó 2 semanas después para confirmar la primera visita programada de Roberto, y Carmen pasó toda la noche anterior vomitando de ansiedad. Las llevé al centro, este edificio simple sin letreros que parecía como cualquier otra oficina desde afuera. Roberto apareció 15 minutos tarde, saliendo de un taxi y claramente agitado. La supervisora lo encontró en la puerta y explicó las reglas mientras los niños miraban desde la sala de observación. Roberto siguió exigiendo estar solo con sus niños, diciendo que la supervisora estaba violando sus derechos como padre, volviéndose más fuerte con cada negativa. Cuando finalmente trajeron a los niños, Diego se quedó presionado contra la pared y no hizo contacto visual. Roberto le dijo que viniera a darle un abrazo a papá, y Diego solo sacudió la cabeza, todo su cuerpo temblando. La cara de Roberto se puso roja y se levantó tan rápido que su silla se volcó, lo cual hizo que ambos niños retrocedieran. La supervisora inmediatamente se puso entre ellos y dijo que la visita tendría que terminar si no podía permanecer calmado. Roberto agarró su chaqueta y salió pisando fuerte, toda la visita durando menos de 15 minutos. La supervisora documentó todo en su reporte, notando su llegada tarde, su agitación, su incapacidad de respetar los límites de los niños y su partida agresiva. 3 semanas después, estábamos sentados en la sala de espera del tribunal y mis manos no querían dejar de temblar. Valeria tenía toda nuestra evidencia organizada en carpetas ordenadas, mientras Carmen siguió revisando su teléfono cada pocos segundos. El alguacil nos llamó al tribunal y ahí estaba Roberto en la mesa de la defensa con Zachary, usando un traje que parecía demasiado grande para él. La jueza era una mujer mayor con cabello gris que observó todo sobre sus anteojos. Valeria se levantó y comenzó a reproducir el metraje del timbre en la pantalla grande. Se podía ver a Roberto claramente caminando a su carro y sacando la palanca para llantas de su cajuela. Luego vino el audio de él gritando sobre el cachorro de Diego, y la cara de la jueza se puso más dura con cada palabra. Reprodujo mi llamada al 112 después, y escuchar mi propia voz aterrorizada susurrando nuestra dirección mientras Roberto pateaba la puerta me dolió el estómago. Valeria mostró capturas de pantalla impresas de todos los mensajes falsos de Facebook y explicó cómo se rastrearon a direcciones IP cerca del trabajo de Roberto. Zachary se levantó y dijo que Roberto era solo un padre desesperado que quería ver a sus hijos, que estábamos haciendo que pareciera peor de lo que era. La jueza lo miró como si hubiera dicho algo estúpido. Cuando fue mi turno de testificar, caminé al estrado de testigos en piernas que se sentían como gelatina. Por 40 minutos, respondí preguntas sobre esa noche, manteniendo mi voz firme, incluso cuando Zachary sugirió que estaba confundida o mintiendo. Recordé lo que Valeria me había dicho y simplemente me quedé con los hechos sin enojarme o llorar. Cuando Zachary preguntó si tal vez había malentendido las intenciones de Roberto, señalé la pantalla donde aún se podía ver la palanca para llantas en su mano. La jueza me preguntó directamente si temí por nuestra seguridad y dije sí sin dudarlo. Cuando finalmente me senté de vuelta, Carmen agarró mi mano y la apretó tan fuerte que pensé que mis dedos podrían romperse. La jueza tomó 20 minutos para revisar todo. Luego regresó y dijo que había encontrado causa probable para todos los cargos: allanamiento, agresión con arma mortal, violación de la orden de protección e intimidación de testigos. Todos tenían suficiente evidencia para juicio. La cara de Roberto se puso rojo brillante y comenzó a levantarse, pero Zachary lo jaló hacia abajo y le susurró algo en el oído. 2 días después, Valeria llamó para decir que estaba ofreciendo un acuerdo a Roberto: 2 años de libertad condicional, completar el programa de violencia, mantener la orden de no contacto, solo visitas supervisadas y entregar cualquier arma que poseyera. No era tanto como queríamos, pero explicó que los juicios son riesgosos y los jurados a veces sienten lástima por padres que alegan solo querer ver a sus hijos. Si tomaba el acuerdo, tendríamos protección garantizada, pero si fuéramos a juicio y perdiéramos, podría salir libre. El abogado de Roberto, llamándolo un padre desesperado después de verme traje de él agarrando una palanca para llantas, es nivel olímpico de distorsión. Luego dirá que las amenazas falsas de Facebook fueron solo solicitudes de amistad realmente agresivas. La semana siguiente, tuvimos que ir al tribunal familiar sobre la situación de la cajuela. La jueza miró toda la evidencia de Carmen empacando para huir y sacudió la cabeza. Le dijo a Carmen que planear huir con los niños estaba mal, incluso si tenía miedo, pero luego miró las fotos del brazo roto de Diego y los reportes policiales y dijo que entendía por qué una madre podría entrar en pánico. Puso restricciones de viaje, así que Carmen tenía que dar 48 horas de aviso antes de cualquier viaje, pero no le quitó la custodia. Carmen comenzó a llorar ahí mismo en el tribunal. El abogado de Roberto llamó esa tarde para decir que tomaría el acuerdo. Zachary explicó que si Roberto iba a juicio y perdía, podría conseguir 5 años en prisión. El acuerdo significaba monitoreo estricto, y si rompía cualquier regla, incluso una vez, cumpliría la sentencia completa. No era perfecto, pero significaba consecuencias reales y protección para los niños. Valeria presentó el papeleo el mismo día. Un mes después, Thea llamó para decir que Servicios de Protección Infantil estaba cambiando a chequeos trimestrales en lugar de visitas semanales. El plan de seguridad se quedaría, pero la familia estaba haciendo buen progreso. Los niños iban a terapia 2 veces por semana, y Carmen seguía cada requisito. Diego había comenzado a usar su brazo derecho otra vez, y Lucía ya no se estaba arrancando las pestañas. Se sentía como si tal vez pudiéramos dejar de contener la respiración todo el tiempo. Noté cambios en mí también. Ya no saltaba con cada portazo de carro, aunque aún revisaba todas las cerraduras 3 veces antes de acostarme. No podía sentarme de espaldas a las puertas y siempre elegía asientos donde podía ver las salidas. Mi terapeuta dijo que eran respuestas normales al trauma que podrían desvanecerse con el tiempo o no. Carmen dijo que era igual ahora, siempre vigilante y lista para correr, pero capaz de funcionar día a día. Una tarde, Carmen preguntó si podíamos hablar en privado mientras los niños jugaban afuera. Se disculpó otra vez por no haberme dicho sobre la cajuela, explicando que pensó que tendría que reportarlo si lo sabía. Tenía miedo de perder a los niños si descubrían que estaba planeando huir. Acordamos ser completamente honestas la una con la otra de ahora en adelante, y me agregó a todos los formularios escolares y papeles médicos como contacto de emergencia. La confianza no había regresado completamente, pero estábamos trabajando en ello paso a paso. La visita supervisada en el centro ocurría cada segundo sábado ahora. Los niños la manejaban mejor cada vez y habían aprendido que podían decir no si Roberto quería abrazos. Podían pedir descansos si se sentían incómodos. La supervisora escribía en sus reportes que Roberto seguía las reglas, pero se podía decir que odiaba las restricciones. Siguió preguntando cuándo podría verlos solo, y la supervisora tenía que seguir recordándole que ya no era su decisión. Valeria me llamó la semana siguiente para actualizarme sobre el cumplimiento de Roberto con los términos del acuerdo. Abrió su archivo en la computadora y repasó cada requisito mientras tomé notas en mi teléfono. Había estado apareciendo a cada sesión de intervención de violencia los miércoles por la noche, firmando y quedándose las 2 horas completas. La instalación enviaba reportes semanales confirmando su asistencia y nivel de participación. No había tratado de contactarnos para nada, ni a través de redes sociales, ni terceras partes, ni nada. Su monitor GPS
GPS del tobillo mostraba que se había mantenido lejos de la casa, la escuela y todos los otros lugares listados en la orden. Me recordó seguir documentando todo de todos modos, tomando capturas de pantalla de mensajes raros o notando carros que parecieran como el suyo. Ya había llenado 2 cuadernos con fechas y horas de cosas que parecían normales pero que podrían importar después. El ajustador de seguros vino esa tarde para mirar la ventana rota y el marco de puerta dañado. Tomó fotos desde cada ángulo y midió los pedazos de vidrio aún atorados en el marco. Miranda apareció mientras trabajaba, cargando una caja de donas y un cheque del fondo de emergencia de su iglesia. El ajustador dijo que el seguro cubriría la mayoría, pero aún habría un deducible de 500 euros. Miranda me entregó el cheque por exactamente esa cantidad antes de que pudiera siquiera decirle cuánto necesitábamos. Los tipos de la ventana instalaron el vidrio reforzado nuevo 3 días después, perforando cerraduras extra en el marco y agregando barras de metal que podían deslizarse desde adentro. Diego y Lucía miraron desde las escaleras mientras trabajaban, haciendo preguntas sobre qué tan fuerte era el vidrio nuevo. Después de que se fueron, salimos y plantamos girasoles bajo la ventana, cavando hoyos en la tierra y colocando cada semilla cuidadosamente. El detective Medina pasó para cerrar oficialmente la investigación activa, ya que Roberto había tomado el acuerdo. Me dio su tarjeta de negocios con su número de celular personal escrito en la parte de atrás con pluma azul. Se sentó en nuestra mesa de cocina y repasó su reporte final, mostrándome donde había documentado cada pieza de evidencia, incluyendo el metraje del timbre y mi llamada al 112. Dijo que lo que hicimos esa noche, mantenernos calmados y pedir ayuda inmediatamente, probablemente salvó todas nuestras vidas. Puse su tarjeta en mi cartera detrás de mi licencia de conducir, donde siempre sabría exactamente dónde estaba. Diego vino a mí una noche mientras hacía la cena y dijo que había dormido sin la luz del pasillo por 3 noches. Me mostró una tabla que su terapeuta le había dado donde ponía stickers de estrella por cada noche que lo logró. Lucía había parado completamente de arrancarse las pestañas y había vuelto a leer 3 libros por semana, como antes de que todo pasara. Incluso había comenzado a escribir sus propias historias otra vez, aunque ahora todas tenían sistemas de seguridad realmente buenos. Su terapeuta dijo que estaban haciendo progreso excelente, pero necesitarían apoyo continuo por al menos otro año. Carmen preguntó si podíamos hablar mientras los niños estaban en la escuela y nos sentamos en su porche trasero con café enfriándose en nuestras manos. Entendió que no podía seguir estando disponible para cada crisis o emergencia que surgiera. Le dije que aún cuidaría niños a veces y me quedaría en todos los formularios de contacto de emergencia, pero necesitaba reconstruir mi propia vida también. Ya había comenzado a construir una red de apoyo más grande, uniéndose a un grupo de madres solteras en el centro comunitario y conociendo a otros padres en la escuela. Aún éramos amigas, pero con nuevos límites que nos mantenían a ambas más saludables. El tribunal envió un sobre grueso con las órdenes finales que la jueza había firmado. La visitación supervisada continuaría por un año completo con reportes mensuales sobre el comportamiento y cumplimiento de Roberto. Carmen no podía dejar el estado por 6 meses sin permiso escrito del tribunal. Los niños tenían que seguir yendo a terapia 2 veces por semana con reportes de progreso enviados al tribunal. Roberto tenía que completar todo el programa de 52 semanas de violencia, más pasar una evaluación psicológica antes de que cualquier cosa pudiera cambiar. El papeleo deletreaba exactamente lo que pasaría si alguien rompía cualquier regla, incluso una pequeña. Pasamos una tarde de sábado instalando una cámara más que cubriera el patio trasero y la puerta del lado de la casa. Los niños ayudaron a pasar los cables y me mostraron su nuevo mapa de seguridad con escondites actualizados en el garaje y sótano. Practicamos decir mariposa como nuestra palabra clave para peligro y todos sabían llamar al 112 primero antes de hacer cualquier otra cosa. La terapeuta dijo que estar preparados era bueno, siempre y cuando no dejáramos que el miedo controlara nuestras vidas diarias. La visita supervisada de Roberto en el parque fue mejor de lo que cualquiera esperaba. La supervisora enviaba actualizaciones cada 30 minutos, mandando fotos de Roberto empujando a Diego en los columpios mientras Diego realmente sonreía. Había otra foto de él ayudando a Lucía en las barras de mono, sosteniéndola cuando sus brazos se cansaron. La supervisora notó que Roberto siguió todas las reglas, no dijo nada inapropiado y se fue justo cuando se acabó la hora. Manejando a casa de hacer compras después, me di cuenta de que había hecho todo el viaje sin revisar constantemente mis espejos por su carro o escanear estacionamientos por su cara. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Gracias por quedarse conmigo mientras hice todas mis preguntas y me pregunté sobre cosas. Si llegaron hasta el final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.